Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de análisis, de debate, de entrevistas de profundidad que tenemos aquí en Monumental para analizar los fenómenos de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo y tratar de entender también la actualidad nacional e internacional. Hoy está con nosotros Alexander Rivera, nuestro jefe de información. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que sintonizan Matices, como todos los días a esta hora. Y bueno, hoy venimos con un tema muy interesante y hoy también a partir de las 6 de la tarde se va a presentar el Plan Nacional de Desarrollo, la guía y las metas y los objetivos del gobierno para los próximos 4 años. Ya lo veremos hoy a partir de las 6. Bueno, y es que también, Alex, hablando del Plan Nacional de Desarrollo, yo en algún momento me pregunté a mí mismo si como un ejercicio ciudadano deberían los candidatos a la presidencia en el año electoral, en lugar de presentar un plan de gobierno, presentar un proyecto nacional, un plan nacional de desarrollo. ¿Sabes por qué? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo, y eso es lo que uno tiene que tener muy claro, ¿verdad? Porque suena muy bonito, pero uno se pregunta, bueno, ¿y para qué sirve un Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, porque ahí usted pone las metas. Por ejemplo, si Luis Guillermo Solís en campaña dijo, vamos a hacer más casas para pobres, ¿verdad? Entonces en el Plan Nacional de Desarrollo dice, vamos a hacer 8,000 casas, 2,000 el primer año, 2,000 el segundo, 2,000 el tercero y 2,000 el cuarto. Y conforme a esa medición, la Contraloría General de la República le daba advirtiendo año con año si está cumpliendo las metas o no, ¿verdad? Pero digamos, ya es una cosa más real, con estimación de cómo se va a hacer y de cuánto va a aumentar. Pero es que ahí yo sí defiendo a los candidatos, porque un candidato no tiene ni idea de cómo está la situación y se da cuenta cuando llega a las instituciones. Lo que yo sí creo es que debería de haber una reforma, porque se envía primero el presupuesto. Pero tampoco tendría idea para decir entonces la meta sin dar un número. No. Vamos a mejorar el acceso a la vivienda. Pero el mismo Luis Guillermo Solís lo ha dicho, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Es una frase célebre del presidente de la República. Pero yo ahí voy a discutir con usted este tema, porque está bien, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, pero no es lo mismo verla venir que ir a sacarla a bailar. Y lo que los diputados hacen es, lo que los candidatos hacen es ir a sacarlos a bailar. Ellos son los que quieren ser presidentes. Ellos son los que quieren ser presidentes. No es que la presidencia les llega por accidente, ¿verdad? Lo buscan. Y hacen un plan de gobierno donde están sus prioridades. ¿No te parecería interesante? Un plan nacional de desarrollo. Claro. Este es mi plan nacional de desarrollo. A mí con metas cuantitativas. Me parecería muy interesante. Lo que yo digo es que hay una aproximación más cercana cuando se llega ya a las instituciones. Entonces que lo presenten, no sé, un mes después o más temprano. Lo que yo sí creo que tiene que haber un cambio es a la hora de plantear el presupuesto, porque se envía primero el presupuesto y después se hace el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hay una incongruencia muy grande. Como un gobierno envía un presupuesto y hasta después pone las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí es donde debería de cambiar, pero que un candidato haga desde antes el Plan Nacional de Desarrollo, yo creo que no sería realista, porque no conoce las instituciones. Desempate, Isel Martínez, nuestra productora, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen hasta ahora, y no solo la parte de si se debería planificar acorde al presupuesto de la República, son los parámetros que se usan de medición. Claro. Recuerden que uno de los primeros programas que tuvimos aquí en Matices, cuando hablamos precisamente sobre el Plan Nacional de Desarrollo, el de la administración pasada, que estuvo don Roberto Gallardo y doña Olga Marta Sánchez, habían dicho... En la pura transición. Sí, en la pura transición, antes de que entrara un Luis Guillermo, le había dicho que muchas veces usaron parámetros internacionales y al final se varió esa forma de clasificación. Sí. Algunos parámetros internacionales se le incluyeron más rubros y esas cosas hizo que no se pudiera medir si en realidad se habían alcanzado muchas de las metas que se han propuesto. Bueno, pero también en algunas ocasiones se proyectan mal las metas. Recuerdo una advertencia, creo que fue en el del año antepasado, que dijeron, vamos a dotar de agua potable, no sé, a 50 comunidades. Y resulta que llevaban el primer año, iban como por 180. Sí. Entonces la Contraloría les dice, no.
se hagan metas que sean retadoras, digamos, no que se sobrepasen. Y que hayan fácilmente. parámetros de medición que estén bien establecidos. Sí, que no sea como el carbono neutralidad, que nadie sabe cómo ahí va, porque de ahí usted puede decir, yo voy a tener pavimentadas todas las carreteras de aquí al 2021, pero ¿cómo? ¿Cómo va a evaluar? Usted no desempató. ¿A usted le parece bien que los candidatos presenten, en lugar de un programa de gobierno, un plan nacional de desarrollo con metas cuantificables de una vez? Bueno, en buena teoría, el plan de gobierno de un candidato debería ir en función al plan nacional de desarrollo. Sí. Se sobreentendería. Yo lo que extraño en los programas de gobierno, y nosotros tres, de hecho, particularmente, nos leímos todos para el debate presidencial, sí, claro, es la meta cuantificable, ¿verdad? Sí. Y cómo se va a hacer, y ya el Estado de la Nación había advertido. Porque usted puede decir, yo voy a eliminar la corrupción, pero aquí no hay un corrupcionómetro para medir cuánta corrupción hay o cuánta corrupción no hay. Lo que evidentemente sí hay que, y sí hay que trabajar bastante en Costa Rica es por hacer mejores planes de gobierno, con metas más claras, porque muchas veces, como usted lo dice, Randall, vamos a reducir la pobreza, vamos a hacer esto, vamos, y prometen todo, pero no hay metas claras. En eso sí hay que trabajar y que ya después se perfeccione si llegan al gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo ya más direccionado, cuando conocen las instituciones. Nuestros amigos en Twitter pueden desempatar. Víctor Manuel dice, totalmente de acuerdo con Randall, tiene que existir un plan de desarrollo en campaña. Carlos Prendis dice, quien quiere ser presidente debe tener claro cómo está el panorama del país, que quiere gobernar, no hay justificaciones. Bueno, ese es uno de los temas que... Y también que no son desconocidos, eran personas que también, muchos de ellos militaron en otros partidos en algún momento. Exactamente, la mayoría. Entonces, y otros que diga que Don Otto era la cuarta vez que era candidato. Que vienen a la política, ¿verdad? Sí, bueno, eso es uno de los temas importantes. El otro tema, hoy les presentamos la primera entrega de la Convención de la Discordia, que es los beneficios que gozan los 1.500 empleados de Habdeba sobre el resto de funcionarios públicos y, ni qué decir, sobre los funcionarios privados, ¿verdad? Hoy les dimos algunos elementos como que se le reconoce el aumento del poder ejecutivo, que reconoce la inflación básicamente, pero además se le reconoce una inflación diferente, que es la inflación en la canasta básica de la zona atlántica, sí. Y lo otro tiene que ver también a cuando trabajan en altura, ¿verdad? O que a los guardas les pagan más si su trabajo es eficiente, dice. Pero, ¿cómo mide usted lo eficiente? En ningún lado dice cuál es eficiente. Entonces, o no. Al que es ineficiente no lo despiden y le pagan el salario. Pero vaya, mida usted cuál es ineficiente. Sí. Sí. Esos son los dos temas importantes hoy. Las convenciones colectivas, ¿qué tema para un buen debate aquí en Matices? Sí, y más la de Habdeba, esa convención colectiva. Se negocia. Cuando uno lee la convención colectiva, la duda existencial que a uno le queda es ¿dónde está el que negoció esto? ¿Verdad? Parece como si no se negociara, como que el sindicato le lleva y le dice, esta es la convención, y el otro firma y dice, ok, genial, listo, porque no hay ni siquiera un margen de negociación donde uno diga, quitaron tal cosa, pusieron tal cosa. El que ha quitado históricamente la Sala Constitucional, algunos beneficios que parecen irracionales, que han estado en muchas convenciones colectivas. Y el problema es si eso ya son derechos adquiridos. Es todavía más complicado. Entramos en un montón de temas más, además. Pero bueno, esta semana sí, Plan Nacional de Desarrollo. Y hablando del Plan Nacional de Desarrollo, ¿debería ser cada 4 años? ¿O podríamos hacer una visión más amplia del Plan Nacional de Desarrollo y hacerlo a más largo plazo? A unos 10 años, sí, un plan de Estado. El problema es la alternabilidad de partidos y todo eso, ¿verdad? Claro, pues además, ¿cómo garantiza usted el seguimiento? Sí. Ya que de los proyectos importantes, avancemos de la administración Arias, es el que ha seguido, ¿verdad? De la administración Chinchilla, la red de cuido, pero es un programa, digamos, y que aún así intentan los partidos blindarla haciendo la ley antes de que cambie poder para asegurarle su financiamiento, por ejemplo. Eso nos hace falta, ¿verdad? Darle seguimiento a los programas. ¿Se acuerda cuando era Gloria Bejarano la primera dama? Se hicieron los centros comunitarios, las casas comunitarias, y que no siguió. Justamente yo se me acuerdo, ahora me con las casas de que cuidado. usted se acuerde, porque usted era chiquito. Bueno, yo creo que lo leyó más bien. Yo creo que lo leyó. Lo he leído en los libros. Pero y yo me acuerdo, aquí hace falta darle seguimiento a todo ese tipo de programas, como sucede en Chile, que sin importar el partido, los gobiernos continúan con una política de los programas sociales. Bueno, vamos a ver. Y el otro tema en la Asamblea Legislativa, Liberación Nacional le dice al PAC, no le doy los votos para el presupuesto extraordinario, que hay que tener algo muy claro. El ordinario, que es el presupuesto con el que trabaja, digamos, el Estado costarricense normalmente, si no se aprueba el 30 de noviembre, se aprueba automáticamente. El extraordinario no, necesita 38 votos. Pero entonces Liberación Nacional dice, yo no le apruebo eso si sigue la persecución política. Jiménez Zúcar
dice que el condicionamiento es que se siga el debido proceso, que a mí no me parece nada extraño, debería de seguirse el debido proceso. Sin embargo, ahí meten una solicitud y es que la persona se le siga el debido proceso mientras permanece en el puesto. Emilia Molina, de la jefa de fracción del PAC, dice: no vamos a ceder ante estas pretensiones. Bueno, eso puede ser un discurso, pero en la práctica, ¿cómo hace usted? Porque si usted le quita los 57, los 18 votos de Liberación Nacional, quedan 39. Sí. ¿Y o tienen que ir todos a votar por el presupuesto extraordinario o no se aprueba extraordinario? Henry Mora, el presidente de la Asamblea, nos decía en la segunda emisión va a presentar una propuesta. Sí, eso era lo que me adelantaba Emilia Molina, que probablemente dentro de la propuesta era que sesionaran extraordinariamente para darle más prontitud a la aprobación de este presupuesto extraordinario. El problema es que las dos posiciones están muy sentadas. Emilia Molina dice que no va a ceder y Juan Luis Jiménez Zucca que tendría como que un fresco balines. Como un fresco dijo esta mañana y se le un dicho. Bueno, no lo quería decir al aire, pero sí, los dos están sentados como un fresco balines. Como un fresco balines. Como un fresco balines. Sí, bueno, sí, vamos a ver a cambio de qué. Bueno, esos son los tres temas importantes que hay hoy en términos generales. Hoy vamos a tener un programa bastante entretenido, estoy seguro, porque aprenderemos mucho, además de lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, no solo como Corte, porque la Corte Suprema el Poder Judicial tiene diferentes instituciones, tiene la Corte, ¿cierto?, la Judicatura, que son los jueces, pero también tiene al Ministerio Público, también tiene al Organismo de Investigación Judicial y también a la Defensa Pública, y solo la Corte tiene 4 salas muy interesantes. Hoy hablaremos con nuestro analista judicial todo lo que está pasando y lo que pasó en las últimas semanas del Poder Judicial para entender muy bien de dónde vienen, cuáles son las causas de lo que está pasando y qué se proyecta para las próximas semanas. Así es que de una vez 2:17 vamos a presentarles nuestro boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. A pesar de que de los 3 poderes de la República, el Poder Judicial es el que por su naturaleza tiene el perfil mediático más bajo, en los últimos días ha sido un punto importante del debate por diversos acontecimientos. Tras las mociones propuestas en la Asamblea Legislativa para recortar el plan de gastos para el año entrante, el presupuesto de la institución fue disminuido en 5.000 millones de colones. Posterior a ello, el caso del espionaje al portero costarricense y del Real Madrid, Keylor Navas, dio la vuelta al mundo. El guardameta anunció por medio de sus abogados que demandarían a 25 funcionarios judiciales por acceder a su información personal mediante la base de datos policial, entre los que se incluían fiscales y policías judiciales. Incluso durante el proceso, la Fiscalía amplió la causa para incluir al jerarca del organismo de investigación judicial, Francisco Segura, por las declaraciones espontáneas brindadas a la prensa. Bueno, esto es un caso, porque además la Sala Constitucional ha sido noticia. Sí, la semana pasada, recordemos que declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el nombramiento del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, por ser obispo de la Iglesia Luterana. En la votación, 4 magistrados avalaron el nombramiento contra 3. Esta situación generó puntos de debate en distintos sectores de la sociedad. Por eso, hoy en Matices profundizamos en las principales noticias del Poder Judicial de los últimos días. Todos. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. 2:19, voy a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, nuestro analista judicial, don Ewald Acuña. Don Ewald, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, Alexander, Isel. Buenas tardes a los oyentes. Aquí un poquillo afónico, entonces espero que se me escuche bien. Se le escucha perfectamente. Ni se le nota, don Ewald. No. Gracias. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo, 93.5 en FM, en www.monumental.co.cr y esta noche a las 8 de la noche a través de Canal 2, que estamos en Twitter para que usted opine, como lo está haciendo Eric Maltés, Víctor y Rosa, Carlos Prendis, Andrew Bech y Rocío, que están opinando con nosotros a través de Twitter y en Facebook bajo la cuenta de Noticia Monumental. Empecemos por lo más reciente y vamos para atrás. El voto de la Sala Constitucional sobre don Melvin Jiménez es interesante. Ahí está el voto de 4 magistrados
que declaran sin lugar, que son Ernesto Ginesta, Gilbert Armijo, Fernando Cruz y Fernando Castillo. Hay un magistrado que dice la acción se presentó antes de tiempo, que es don Paul Rueda, entonces no entra a analizar el fondo. Y hay 2 magistrados con un voto salvado muy duro, que es Nancy Hernández y Salazar. ¿Qué le pareció ese voto? Y no solo el voto, sino los votos salvados también. Vamos, a ver, quizás lo primero que debería llamarnos la atención es algo que creo yo ha pasado a segundo término y que no debería hacerlo. Ninguno de los 6 votos, salvemos el caso del magistrado Rueda, que fue, digamos, congruente con su apreciación desde la interposición del recurso de amparo, los 6 votos tienen como un hecho indubitable que el ministro Jiménez es obispo de la Iglesia Luterana. Eso quedó probado. Claro, porque en medios esa fue una gran discusión, inclusive el día que sale la noticia ustedes habían preparado una nota donde se informaba que la Iglesia Luterana había modificado su estatuto para que el obispado tuviera una duración de 6 años, que además me parece que ahí se perdió el norte de cuál es la razón de ser del obispo, que no es un tema jurídico sino que es un tema teológico. El voto sí resulta sorprendente y sorpresivo, y mayoritariamente debo decir que no fue bien recibido, por lo menos entre el gremio académico. ¿Por qué? Bueno, porque plantea 2 cuestiones. La primera, reconoce la condición de obispo del ministro Jiménez, pero de inmediato dice, en una interpretación al amparo de algunos votos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a hacer una interpretación histórico-cultural de la prohibición del artículo 142, inciso 3, y dice que aplicar analógicamente esa norma, y aquí yo hago la salvedad analógicamente porque la norma no dice se prohíbe a los miembros del clero católico, son quienes pertenezcan al Estado clerical quienes no pueden acceder a puestos de ministro. Dice la sala en su voto de mayoría que entonces debe hacerse una interpretación tal que la norma debe contextualizarse en 1949 y ser entendida como una restricción únicamente para aquellos miembros del clero católico. Esa interpretación tiene un problema lógico, por lo menos difícil de salvar, y es que está diciendo que la constitución política y la interpretación de la constitución política permiten la creación de diferencias, de discriminaciones a partir de la norma constitucional, y eso es difícil de comprender, mucho más difícil de justificar. Yo lo dije el día que salió el voto, me parece que es un voto dividido, que es un voto que eventualmente en otras circunstancias podría variar esa interpretación, porque lo que hace es crear una discriminación a partir de la interpretación, discriminación en perjuicio del clero católico. Donde, bueno, ya les digo, el voto fue recibido con dureza por parte, digamos, de la academia. ¿Y los salvados? Los votos salvados me parece que fueron al punto, no se distrajeron en la forma de la interpretación, sino que se atuvieron a lo que decía la norma. Tanto doña Nancy Hernández como don Luis Fernando Salazar son claros en indicar que es obispo el ministro Jiménez y que en tal condición le aplica la prohibición del artículo 142, inciso 3. Inclusive el voto de doña Nancy, que ratifica también el magistrado Salazar, cita al constituyente Bolio, que explicaba que el problema de la prohibición, que la razón de ser de la prohibición radica precisamente en que lo que se trata es de impedir que se utilicen los púlpitos para ejercer poder político. Y esa fue la razón de ser de la norma que siempre se había respetado. Inclusive me llamó la atención que después la Iglesia Católica dijera que se sentía discriminada porque es una actitud incongruente, inconsecuente, cuando la misma Iglesia Católica está defendiendo la existencia del Estado laico. Claro, y a mí también me llamó la atención, don Ewell, cuando dice nos sentimos discriminados, cuando hay grupos que se sienten discriminados por la Iglesia Católica, claramente. Pero entramos en otra discusión. En este caso hay argumentos de que si aplica solo para la Iglesia Católica, solo para los sacerdotes, esta prohibición de ser ministros del Estado violaría los derechos humanos. ¿Usted está de acuerdo con eso, con ese argumento que se ha dicho también en redes? Que viola los derechos humanos de acceso a cargos públicos, ese derecho en concreto. Pero me parece que no es la norma
que es la interpretación que hace la sala lo que crea la diferencia. Si la sala hubiera interpretado, como me parece a mí que debió haberlo hecho, analógicamente, es decir, esta norma aplica a todos aquellos que pertenezcan a el clero de alguna iglesia en particular, simplemente no se hubiera creado esta discusión sobre discriminaciones o sobre interpretaciones en un contexto muy diferente el de 1949 al de hoy. Me parece que la solución era otra, pero bueno, es una opinión. Lo cierto es que ya la sala resolvió que el ministro Jiménez, siendo obispo, puede continuar en su cargo. Es cierto que esto abre, vamos a ver, que la valoración que hicieron los 4 magistrados que declararon sin lugar la acción de inconstitucionalidad, de ahí podrían también anular cualquier otra restricción que esté establecida en la Constitución política basándose en la Convención Americana de los Derechos Humanos, como sí, la edad. Ya lo han hecho. La reelección presidencial, Sí. se anuló la prohibición que se había incluido en la Constitución política al amparo precisamente de la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho de acceder a cargos públicos. La nacionalidad. También. O sea, aquí hay que entender que la sala abre una puerta válida, progresiva en lo que es interpretación de derechos humanos. El problema es que esa interpretación, en este caso en concreto, crea una discriminación. Esa es la parte donde la conclusión resulta incongruente. Es decir, si estamos haciendo una interpretación progresiva para extender los derechos humanos, no puede ser que la interpretación sea a un grupo en específico se le va a discriminar por razón de esa interpretación y no de la norma textual. Aquí, bueno, a mí me llama particularmente mucho la atención. Aquí es un hecho y lo que puedo interpretar es que en este caso se votó en función de si se podía otra religión, un obispo de otra religión y no de otra religión. Y no si el señor era o no era obispo. No, el tema sí fue de principio. O sea, para poder la sala poder afirmar que tenía que hacer la interpretación al amparo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos del derecho de acceso a los cargos de elección popular o cargos de administración, tuvo que tener primero por acreditado que era obispo de una iglesia distinta a la católica. Que ahí yo sí llamo la atención, donde se hizo poca profundización en general sobre el concepto de obispo, que no es un concepto jurídico. Porque a mí a esto lo que me llama la atención, de hecho fue una nota que hizo Alexander, donde decía que en un momento la Iglesia Luterana dijo que él ya no era obispo, pero el Estatuto de la Iglesia Luterana en efecto dice que una persona nunca deja de ser obispo. ¿Esto no influye en nada, entonces? No, porque la sala entendió que siendo obispo tenía derecho a acceder en razón de que no era obispo de la Iglesia Católica. Aquí es importante lo siguiente: el concepto de obispo, y aquí me estoy entrometiendo en un área distinta que puede abrirse para un debate diferente. El concepto de obispo no es un concepto jurídico. Yo no lo puedo definir en un estatuto, ni en un reglamento, ni en una ley. El concepto de obispo es un concepto teológico y cada iglesia hará su propia interpretación, pero en general en Occidente un obispo, una vez nombrado obispo, lo será hasta el día de su muerte. Llama la atención cuando hacíamos nosotros esta nota que existieran 2 estatutos de la Iglesia Luterana, uno que enviaron a la Sala Constitucional y otro que tienen los pastores de esa organización. Es que fue evidente el afán de acomodarse. O sea, me parece a mí que la Iglesia Luterana entendió que la discusión era que don Melvin Jiménez fuera obispo y la Sala resolvió el tema sin que hubiera implicado un problema que fuera obispo. La sala lo que dice es la norma tiene que entenderse únicamente en relación al clero católico. Ya, yo le quería preguntar en ese sentido, aunque sabemos que la sala no respondió por el caso de que sí es o no obispo, mentirle a la sala constitucional o cambiar de repente un estatuto podría tipificarse dentro de algún delito. Mentir si es un perjurio o es un falso testimonio. Eso, porque los informes que se dan a la sala constitucional se dan bajo fe de juramento. Este cambio, este acomodo probatorio podría ser, si se hubiera entrado, si el punto de discusión hubiera sido el concepto de obispo, podría ser lo que nosotros llamamos un abuso de derecho. Es decir, valerme del sistema jurídico para acomodarme y sacar un beneficio propio. Como no fue el punto en discusión el concepto de obispo y la condición de obispo del ministro Jiménez, me parece que la sala por lo menos de lo que conocemos del voto, no profundizó en ese punto. Si profundizara y fue llevada a error
con ese juego de cambiar sobre la marcha la interpretación y los conceptos de obispo, sí podría abrirse una investigación penal porque eventualmente están falseando la verdad. De hecho, metiéndonos en los recovecos de la Sala Constitucional, el día que nosotros publicamos, porque nuestra audiencia a esta hora se preguntará cuál cambio están hablando, bueno, que en la respuesta que la Iglesia Luterana le manda a la Sala Constitucional, sorprendiendo a todo mundo, inclusive al propio ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, que después la presenta como prueba, dice, no, el nombramiento de Melvin fue por 6 años, y manda un estatuto donde dice que el nombramiento es por 6 años, pero Noticia Monumental consigue una copia del estatuto del 1 de abril de 2014, es decir, días antes, que por cierto, ¿quién es hoy? Si no, Alex me corrige, la asistente de Don Melvin en Presidencia. La secretaria del Consejo de Gobierno. Ok, la secretaria del Consejo de Gobierno era la secretaria de la Iglesia Luterana, y ella le manda a los obispos, porque van a tener asamblea, este es el estatuto vigente. Y el único cambio que hay entre ese estatuto vigente que nosotros conseguimos y el estatuto que le mandan a la Sala Constitucional es ese punto. En el original de abril dice que será ilimitado el nombramiento y que podrán que será de por vida, y que puede renovarse. Sí, aquí está. Que la ordenación del obispo será de por vida y se puede renovar cada 6 años. Ese es el que tienen los pastores de la Iglesia Luterana. Sí, el del 1 de abril. Y el que envían manda a la Sala Cuarta dice que la ordenación del mandato del obispo será limitada. Ese es el cambio. Limitada. Y que puede reelegirse cada 6 años. Que es un cambio radical. Claro, de limitada a de por vida es un... Por eso decía, metiéndonos a los recovecos, cuando nosotros publicamos eso, ya la Sala Cuarta votó. Sin embargo, esa es la lectura que hago yo. Claro, pero ya había votado, digamos, ya habían dicho quiénes estaban preparando, creo que la firma digital para imprimirse el documento. Ellos detienen la votación. Un momento, dicen, vean lo que está publicando Monumental. Y algunos magistrados, que entiendo son de los que votaron sin lugar, dicen, bueno, no importa, porque la verdad es que si nos mintieron o no, o si mandaron un documento o no, no estamos valorando si era obispo o no era obispo. Eso nos permite pensar hoy que efectivamente no profundizaron sobre el punto. Y no profundizaron 5 magistrados, porque son los 4 que declararon sin lugar, más Don Paul, que entonces no analiza el fondo. Don Paul, se me hace difícil pensar que se haya mantenido al margen de la discusión. Sobre todo porque él es el que manda a preguntarle a la Iglesia Luterana todo esto. Ahora, aquí hay que explicar lo siguiente. Don Paul no es que va de su responsabilidad. Este proceso se origina en un recurso de amparo interpuesto antes de que don Melvin Jiménez sea nombrado oficialmente ministro de la Presidencia. En criterio de don Paul Rueda, el amparo tenía que rechazarse por prematuro, por haber sido interpuesto de manera anticipada. Sin embargo, la Presidencia le dio curso y luego lo convierte en una acción de inconstitucionalidad. Siendo consecuente con su pensamiento jurídico, don Paul lo que dice es no puede tampoco dársele curso a una acción de inconstitucionalidad que se genera a su vez en un amparo mal tramitado. Y de ahí la razón de por qué él se separa del voto en relación a la admisibilidad. Yo tengo una duda, porque la semana pasada, ese día que salió el voto, estaba con nosotros en Matices hablando de otra cosa diferente, don Alex Solís, que además es constitucionalista. Y entonces yo le decía, porque hice la interpretación de que en cualquier momento, al ser solo 4 magistrados los que declararon con lugar, en el futuro, en 2, 3, 4, 5 o 10 años, un cambio de integración de la Sala Constitucional iba a poder hacer viable un cambio de la interpretación. Y entonces me llamó un abogado, nos llamó al aire diciéndonos que no podían nadie, digamos que la Sala no podría cambiar de criterio bajo los mismos argumentos en una acción de inconstitucionalidad en el futuro, don Ewell. Debo discrepar, y supongo que don Alex también lo hizo. Don Alex lo discrepó aquí. Perdón. Porque con la reelección se había hecho. Exactamente, o sea, es la Sala Constitucional, cuando declara inconstitucional una norma es que no puede volver a pronunciarse. Es decir, si declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley 11, ya no puede volver sobre eso no se puede volver a hablar. Pero en este caso, que lo que está haciendo es una interpretación, es perfectamente posible volver sobre el punto. Algo muy propio del derecho anglosajón, que en nuestro sistema es raro. En nuestro sistema dictado una sentencia, en principio, el tema está agotado. En casos como este, o el caso de la reelección presidencial, son casos donde la Sala puede perfectamente revisar el tema y cambiar
su criterio sin ningún problema. Aunque estén los mismos magistrados. Difícilmente con los mismos magistrados. Porque nadie se va a contradecir solo. Exacto, pero es perfectamente posible. O sea, si hay un argumento lo suficientemente convincente para hacer que uno solo de los magistrados cambie su voto, cambia el criterio de la sala. O cambie solo uno de los magistrados, porque son 4. Por eso, sí, uno de esos 4 que cambiaran. Sí, pero no solo que cambie de opinión, que cambie de integración. No hay que olvidarse no, por supuesto que de los 7 hay 3 con la pensión aprobada. Que es un tema complicado para el Poder Judicial ese. El año entrante... Ahorita vamos a entrarle. Sí, eso está interesante. Yo no sabía que podían cambiar de posición. Muy difícilmente, ¿verdad? Cambien de posición los mismos magistrados, pero podría haber, si hay un argumento que de repente ellos digan, sí, yo recuerdo muy vividamente, porque en esa época estaba en clases con don Luis Paulino Mora, el caso de la segunda votación de la reelección. Don Luis Paulino, sin entrar en detalles sobre la votación, explicaba cómo, pese a que el argumento lo convencía, él no varió el criterio en la segunda votación porque ya él había expresado un criterio en la primera votación. Sí. Y eso, o sea, aquí hay que entender una cosa: mientras no sea la declaración de inconstitucionalidad de una norma, la sala puede revisar las veces que quiera. Claro, porque criterios. Sus votos son vinculantes, excepto para ella exacto. misma. Sí, dice Maynor Hernández, según esta decisión, ¿puedo ser obispo luterano y hasta hacer campaña en la iglesia? No, porque la Constitución y el Código Electoral sí prohíben que usted haga de la iglesia, del púlpito, un uso para fines político-electorales. Eso está expresamente prohibido para todas las religiones. Bueno, no sé si queda preguntas sobre el tema de don Melvin, para irnos un poquito más atrás. ¿Listo, don Melvin? Evacuado con nuestro especialista, don Egual Acuña. Dice Tatiana Blandón, indistintamente de resolución de la Sala Cuarta, no se debe dejar pasar matráfulas de Iglesia Luterana y de don Melvin Jiménez. Bueno, les puedo contar oficialmente, por ejemplo, que los 2 magistrados que salvaron el voto han pedido una copia de la nota del estatuto que nosotros publicamos, porque lo van a incluir en el voto salvado. Dice Contreras, la Sala Constitucional está fuera de control, básicamente aplica la máxima del Estado soy yo. Me gustaría una valoración sobre el punto en particular. Bueno, cuando don Rodolfo Pisa, siendo presidente de la Sala Constitucional, fue interpelado, cuestionado severamente de que por qué la Sala interpretaba la Constitución de diferentes maneras, la respuesta de don Rodolfo, que no hizo gracia, pero que fue muy, muy certera, es: la Constitución política dice lo que la Sala dice que dice. Es decir, aquí hay que tener clarísimo que la labor de los magistrados de la Sala Constitucional es precisamente interpretar la Constitución y analizar aquellos casos que se le presenten a la luz de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, que puede no ser del agrado de muchos. Eso es comprensible, y normalmente en casos de perfil muy alto la gente reacciona hepáticamente y no entendiendo que, bueno, simplemente la Sala toma una posición que puede ser conforme o disconforme con la posición personal de quien esté opinando en ese tema. Bueno, y precisamente yo decía un día de esos en una conferencia sobre acceso a información pública que la Sala Constitucional había venido a darle vida a la Constitución política, que era letra muerta. Letra muerta en el sentido de que ahí estaba escrito, pero nadie la hacía valer, digamos, necesariamente. Que a partir del 89, con la Ley de Jurisdicción Constitucional, encontramos un tribunal que garantiza el cumplimiento de la Constitución política. Pero ¿acaso la Sala Constitucional no es el intérprete a la luz de los tiempos de la Constitución? Por supuesto. Porque se devuelve al 49 y dice, no, en el 49 lo que quisieron decir fue esto. Es que creo que fue una interpretación de varias que se podrían haber hecho. Una interpretación que genera un problema de discriminación, problema de desigualdad dentro de la Constitución. Esa es la parte que es difícil de procesar desde el punto de vista lógico-jurídico. Ahora, ¿fue la salida fácil? No, el caso, yo sí estoy seguro, y en esto espero no ser temerario, pues estoy seguro que fue sorprendente el criterio utilizado para la inmensa mayoría de los que veníamos siguiendo el caso. Sí, todos los especialistas que yo he escuchado, usted, don Alex Solís, que estaba aquí ese día, don Fabián Bolio, Enrique Rojas Franco, hasta Jaime Ordóñez, que no es abogado constitucionalista, pero es politólogo, pero siguió el caso muy de cerca. Todo el mundo estaba sorprendido. Sí. Yo no creo que hubiera sido fácil. Lo que sí gusta, digamos, del voto, hay que rescatarlo, es que hace una interpretación
progresiva, que es algo escaso en nuestras sentencias, donde la fuente que utiliza es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que en Costa Rica es poco usado, a pesar de que tenemos la sede aquí, a pesar de que en 2 ocasiones nos han jalado las orejas, que tampoco es ninguna tragedia, que condenen al Estado, porque nos caracterizamos por cumplir con lo que diga la Corte, y en el sistema europeo, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha ido convirtiendo también en un orientador de la evolución de los derechos humanos. Me parece que eso es rescatable del voto de mayoría. Voy a meterle un gol ahí. Esta sala cuarta es diferente a la sala cuarta de antes, sí, en su integración. Hubo un cambio por el fallecimiento lamentable, por supuesto, de don Ispolino Mora, pero por la jubilación de doña Ana Virginia Calzada, la sala constitucional cambió de golpe a 2 de sus integrantes. Esto varía muchas veces el criterio, y hay 2 magistrados nuevos, Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar. En términos generales, ya no solo en el caso de Melvin Jiménez, ¿qué le parece esta sala? Digamos, está cambiando algunos temas puntuales a los que yo les doy mucho seguimiento. Ahora, aquí yo quiero recordar que mi área no es constitucional, mi área es penal, entonces para pero ver usted no es su analista judicial. Estaría don Fabián, pero me explico. Uno nota en votos de doña Nancy, por ejemplo, un enorme interés, una enorme preocupación por temas de derecho penitenciario, que hasta el momento, digamos, la sala había ido colocando de manera marginal. Aquí hay líneas interesantes de parte de don Fernando Salazar, hay postulados interesantes que ha ido planteando. Antes hablábamos con cierta facilidad del 4-3 dentro de la sala. Sí, en este momento no creo que alguien tenga la capacidad de decir que la sala tiene un 4-3 o un 5-2. Creo que según el tema se han ido generando esas mayorías o minorías, y que es importante que la sala va evolucionando, que va mejorando sus criterios en función del ciudadano, que es hacia quien está dirigida la jurisprudencia de la sala. Y lo otro, me parece que la sala ha ido acogiendo un criterio que por primera vez se lo escuché yo, puede que lo haya usado otro magistrado antes, pero se lo escuché por primera vez a don Paul Rueda, que es el de autocontención. La sala ha empezado a examinarse a sí misma para ver si no invade competencias de otros poderes del Estado, o si se está entrometiendo en las labores de otros poderes del Estado, y con eso evitar las controversias que en algún momento fueron muy ácidas, sobre todo entre el Poder Legislativo y la Sala Constitucional. Creo que doña Nancy Hernández lo ha usado también recientemente en algunas votaciones. Es una doctrina, digamos, moderna, que lo que tiende es a que los propios jueces sean contralores de no exceder su competencia, es decir, de no entrometerse en áreas que están para otros sujetos del Estado. Bueno, vamos a la pausa, a la primera pausa, y regresamos para hablar del caso de Keylor Navas. No solo del caso en sí, sino de la reacción de la Corte Suprema de Justicia, de la reacción del Ministerio Público y de la reacción o inacción o acción de la Policía Judicial. Y además, las últimas declaraciones que brindaba el fiscal general la semana pasada de que algunos magistrados, digamos, la unidad que le da protección a los magistrados, y también consulta la base de datos cuando van a contratar a una empleada doméstica, por ejemplo. Son las 2:43, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Son las 2:49, estamos hoy muy entretenidos, hablando sobre las situaciones judiciales. Hablábamos hasta este punto con nuestro analista judicial, Walter Acuña, sobre el caso de Melvin Jiménez, el voto de la Sala Constitucional y cómo se ve la Sala Constitucional en este momento. Vámonos un poco más atrás en lo que ha pasado. Ha pasado mucho en el caso de Keylor Navas, se destapa el espionaje. Después el fiscal general incluye al director del OIJ en este tema, porque el director del OIJ va a una sesión de corte plena y dice, no, es que sí había información de una amenaza que no le pasó al Ministerio Público. Vamos, él no se la trasladó al Ministerio Público. Don Jorge lo incluye en la investigación. Los abogados de Keylor Navas en Costa Rica le piden al Ministerio Público excluir a don Francisco Segura de la investigación. Eso no es vinculante, es decir, no es la víctima la que escoge a quien acusa el Ministerio Público. Hay una audiencia en Corte Suprema de Justicia, en Corte Plena, que lo llaman a hablar sobre el tema. Eso es más o menos lo que ha pasado. Después el sindicato de agentes del OIJ, de investigadores, revela
de Investigaciones Criminales revela que hay magistrados y jerarcas que han consultado para fines personales la base de datos, y el fiscal general el jueves o el viernes, no me acuerdo bien, hizo una conferencia donde dijo, sí, hay magistrados que se les consultan, por ejemplo, cuando van a contratar a una servidora doméstica, quién es la servidora doméstica, o él puso un ejemplo, si la fiscalía se va de paseo al Golfo de Nicoya, se investiga quién es el dueño del hotel para ver si el fiscal general puede ir. Así, en paquete grande, ¿qué le parece lo que ha pasado con el caso Navas? Desafortunado para el Poder Judicial, con todo y que la misma Corte ha tratado de contenerlo, de bajarle el perfil al tema. Vamos en orden. Lo primero que hay que tener claro es que todo ciudadano, todo habitante en Costa Rica tiene derecho a la tutela de su intimidad. Es decir, yo tengo derecho a que mis datos personales no anden por la libre, siendo accedidos por quien quiera. Lo segundo, cuando se dicta la ley contra el crimen organizado, se establece la creación de una plataforma de investigación policial. Esa plataforma es reunir en una sola base de datos la información proveniente de varias bases de datos abiertas o semipúblicas. Y entonces, teniendo toda esa información junta, facilitar la investigación a cargo de la policía. El problema viene cuando se determina que esa plataforma de investigación policial está siendo utilizada de manera indiscriminada, de manera irresponsable, para hacer consultas, básicamente para, como lo decimos los ticos, para vinear. Y se evidencia, se torna muy evidente en el caso de Keylor Navas, porque es la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ la que determina que hay un acceso, digamos, estadísticamente llamativo a los datos de él, lo que origina que salga el director del OIJ a denunciar ese abuso de la plataforma de investigación policial. El problema viene luego en que se ha hablado poco de qué es la plataforma de investigación policial y se ha creado una nube como de secretismo cuando podría explicarse de manera muy simple qué es. Número 2, no ha habido una explicación clara de por qué es preocupante el acceso indiscriminado a esa plataforma. Y 3, me parece que era innecesario incluir al director del OIJ en la investigación a cargo del Ministerio Público cuando el director del OIJ justificó, en primer término, por el perfil que adquiría la familia del señor Navas, y en segundo lugar, por una supuesta amenaza de secuestro, para justificar los accesos a la base de datos. Pero eso provoca una reacción todavía más incorrecta de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminología, de la ANIC, que reúne a la mayoría de los investigadores del OIJ, que tratan de corregir el problema que enfrentan algunos de sus compañeros por haber accedido a la base de datos, diciendo que mucha gente accede a la base de datos. Es un poco el argumento, mire, sí lo mató, pero como hay muchos muertos, hay muchos homicidios, pues el tema se vuelve común. Me parece absolutamente inadecuado, y además la Corte con un montón de problemas, porque hay un choque evidente entre dos jerarcas que deberían trabajar muy unidos, a pesar de que han tratado el tema, digamos, con mucha elegancia. Pero el choque entre el director del OIJ y el fiscal general sobre este punto ponen un entredicho y un predicado muy feo a la Corte. Usted hizo la pregunta, ¿por qué es preocupante el acceso indiscriminado a la plataforma, aunque tenga un poquito de información o mucha información, no importa la que tenga, pero porque está creada con un fin específico, y es la investigación de delitos. Y tiene que ser a cargo del OIJ cuando exista la denuncia o la noticia de la comisión de un delito. No es una base de datos para consultar personal o para consultar relaciones de personas. ¿Especulado de uso? No, desde mi punto de vista es acceso a bases de datos personales, que está en el artículo 230 del Código Penal, el nombre correcto. ¿Abuso de autoridad? Ya me explico. El nombre correcto es acceso a bases de datos. Acceso privadas. A bases de datos. Y la ley de crimen organizado además sanciona específicamente el acceso
con fines que no sean los previstos en esa ley a la plataforma de investigación policial. Puede ser abuso de autoridad, pero el tema es que el abuso de autoridad eventualmente queda también cubierto con el acceso injustificado a esta base de datos. El tema de la calificación legal yo creo que es un tema en este momento secundario. El tema es quiénes accedieron y cuáles son las razones del acceso a esa plataforma. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que así como se hizo en el caso de Keylor Navas, quién sabe cuántos más ciudadanos podemos haber sido objeto de este tipo de investigaciones injustificadas por parte de la policía o funcionarios del Ministerio Público que tienen acceso a esta base de datos. Don Ewald, ahora que usted decía que este caso ha sido desafortunado, ¿cuánto le ha pesado para la credibilidad del Poder Judicial este caso? Yo creo que viene a sumarse con un problema, con una bola de nieve que se ha venido armando, el tema de pensiones, el tema de la elección de la presidencia de la Corte, el tema de si va a haber o no va a haber una estampida de funcionarios de alto nivel en la Corte, la elección del fiscal general, que hubo intromisión de otros poderes de la República. Todo esto va minando la credibilidad en la Corte, porque el ciudadano común, y en esto somos responsables todos, no ha aprendido a discriminar lo que es la Corte, lo que es el Ministerio Público, lo que es el OIJ, y que son, aunque estén dentro del mismo edificio, son organismos diferentes y mayoritariamente independientes. En el caso de la Fiscalía y en el caso del OIJ, dependen únicamente administrativamente de Corte Plena. Punto aparte, pero lo administrativo podría ser además un elemento de coacción, ¿verdad? Sí, hay maneras... Porque usted puede decirle a la Corte, en esta no, pero podría decirle a un Ministerio Público, si usted no actúa de la siguiente forma, le corto el presupuesto. Es una manera. La otra que podría ocurrir es que, por ejemplo, se requiere hacer un viaje para recolectar prueba y no se consigan los fondos, o se atrase la entrega de los viáticos o la compra de los boletos, y eso da al traste con la obtención de prueba. Entonces, si el OIJ recibió información confidencial de que había una amenaza contra Keylor Navas o su familia, ¿debió de habérsela trasladado al Ministerio Público? Sin duda, sin duda. O sea, ¿y eso es una falta administrativa no hacerlo? No, procesal, más que administrativa. La estructura del Código Procesal Penal establece que la investigación, el eje de la investigación tiene que ser el fiscal, que se auxilia con el OIJ. Si delega más de la cuenta las obligaciones del fiscal en el OIJ, puede haber riesgos en la investigación. Es extraño, llama la atención que no se haya comunicado al OIJ por parte del OIJ al Ministerio Público de la existencia de la amenaza de secuestro. Más en temas como estos, donde hay protocolos ya preestablecidos que establecen muy claramente qué hacer en situaciones de privaciones de libertad. ¿Qué posibilidades hay que en el transcurso de toda esta investigación surja más delitos contra las mismas personas que están siendo investigadas en este momento? Muchas, porque para mí hay un problema de fondo aquí, es un problema ético. Son funcionarios públicos que están violando el deber de probidad, en el tanto están usando indebidamente y abusando de aquellos bienes o servicios que se ponen a su disposición para los fines específicos de la ley. Y entonces, bueno, así como topamos con abusos en el tema de la plataforma de investigación policial, puede que esto desencadene evidenciar otro tipo de abusos que van a dejar en una encrucijada a aquellos funcionarios a quienes se les haya responsables de este tipo de situaciones. Bueno, los magistrados consultan, bueno, no ellos, el cuerpo, que se me olvida en este momento el nombre particular, la unidad de protección, que es la que le da seguridad a los magistrados, ha consultado estos temas de las empleadas domésticas, del hotel al que va el fiscal general. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ve usted? ¿Se puede o no se puede? El fiscal general dice sí. Desde mi punto de vista, no. A esta base de datos en particular, no. La plataforma de investigación policial tiene un fin establecido por ley, y para ese fin es que se tiene que utilizar. Si quieren hacerse investigaciones preventivas, están otras bases de datos que pueden ser usadas por el OIJ, puede ser usada por la oficina de protección de funcionarios de alto nivel, para verificar que no incurran en riesgos. Pero es que la plataforma se creó por ley con una finalidad específica que no puede ser variada. Yo tengo una duda casi existencial.
Pero si la plataforma tiene tan poquita información como hay, y se dice que las privadas tienen más información, eso ¿por es qué una usarla? falacia. A ver, hay una falacia. No es cierto que la plataforma privada tenga más información que la plataforma de información policial. La particular característica que tiene la plataforma de investigación policial es que reúne y vincula varias bases de datos en una sola. Entonces, en una sola base de datos yo voy a obtener información proveniente del ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, proveniente de acueductos y alcantarillados, proveniente del registro civil, del registro público, del Poder Judicial, del archivo policial. Entonces, ese vínculo de datos que existe unificado en esta plataforma es lo que la hace única y particular. Y para ese único fin, si se quieren buscar otros datos, están en las otras plataformas que además son normalmente públicas. Pero si uno, vamos a ver, si el presidente o la presidenta de la Corte va a contratar una empleada doméstica, si le tocara a usted, ¿cuál base de datos utilizaría? La plataforma del Ministerio de Seguridad Pública. La inteligencia, sí, de seguridad pública. En efecto. Don Ewell, entonces, ¿es ilegal que los magistrados hayan usado esta base de datos, por ejemplo, para informaciones de cuidado personal? Pienso que sí. En todo caso, se me hace difícil pensar en un magistrado entrando a la plataforma de investigación policial. Normalmente, para eso, los riesgos que pueden correr como miembros de supremos poderes, para eso está una oficina especializada del OIJ que tendrá que hacer verificaciones de ese tipo. ¿Y qué sanciones podría caber para un magistrado que haya usado esta base de datos para fines que... La misma que no para cualquier otro funcionario público. De hecho, siendo un magistrado, el grado de responsabilidad sobre el uso de los bienes públicos, sobre el uso de la plataforma de investigación policial, es mayor que el que puede uno reprocharle a un funcionario, un investigador o fiscal auxiliar. Ya. Mayor entonces la responsabilidad que tiene el magistrado. Sí, por supuesto. Y por ejemplo, cuando lo usa el propio fiscal general para ver si puede ir al paseo de Navidad a la fiscalía. Bueno, es que yo esperaría que don Jorge no haya sido él. O sea, insisto, aquí hay un tema de razonabilidad. Yo no veo al fiscal general entrando él a hacer este tipo de indagaciones. Asumo que la oficina del OIJ encargada... Claro, es la unidad de protección a funcionarios judiciales. Exacto. Ellos habrán accedido a las bases de datos convenientes para verificar qué riesgos incurren los jerarcas de la institución. Me parece que aquí lo que se está poniendo en evidencia es una falta de información o una cultura de abuso de la plataforma de investigación policial. Es que el fiscal lo que dijo, estoy leyendo textualmente una nota del diario La Nación, dice: el fiscal comentó que a finales de 2013 se realizó el paseo navideño de los funcionarios de la Fiscalía General, que consistió en un recorrido por el Golfo de Nicoya. Previamente pidieron un estudio al OIJ para determinar si era riesgoso que Chavarría asistiera. Según dijo, la unidad de protección de funcionarios le recomendó no acudir por cuestiones de seguridad, no detalló cuáles, y por tanto no participó en la visita, a diferencia del resto de sus compañeros. En ese caso, el fiscal general aseguró desconocer si hubo ingresos a la plataforma para investigar a personas relacionadas con el paseo, pero afirmó que si así lo hicieron, estuvo bien hecho. Es el criterio, don Jorge, que yo tengo que decir que no puedo compartir, porque, insisto, la plataforma tiene una finalidad específica que no puede ser irrespetada por ningún funcionario público. Esa es la razón de ser. Los datos tienen que ser protegidos. En este caso, inclusive, a mí me llamó la atención que el Colegio de Abogados, que últimamente ha estado, digamos, muy silenciado, en el caso del magistrado Cruz, no se pronunció, en el tema de todo lo que ocurrió alrededor de la elección del fiscal general tampoco se pronunció. En este tema sí tuvo un pronunciamiento el Colegio de Abogados, condenando el abuso de la plataforma de investigación policial. Y es que hasta que no es el ciudadano al que le invaden su privacidad, su intimidad, los datos que se exponen, y además no saben de quién se exponen, es que adquirimos conciencia de la importancia de que estas bases de datos se utilicen única y exclusivamente dentro de los márgenes que establece la ley. Y la ley no establece usos preventivos para la plataforma de investigación policial. No hay en este momento, Randall, y tal vez usted me ayuda
una investigación contra estos altos funcionarios del Poder Judicial o los magistrados por haber accesado a esta plataforma? No hay. No hay ninguna. Don Ewald, ¿usted cree que debería de abrirse una investigación? Después de la opinión del fiscal general, evidentemente no se va a abrir porque el fiscal general es el único que podría iniciar una investigación, pero penal, contra un miembro de los supremos poderes. ¿Y administrativa? Exacto. Los jerarcas de la institución son los magistrados. Es una de las, digamos, de los problemas de estructura administrativa que tiene el Poder Judicial. Pero ya investigaron a uno administrativamente, don Óscar González. Pero por un tema muy concreto que además desencadenó una situación... Usted lo que dice es que ellos no se investigarían ellos mismos. Pienso que no. Porque sería investigarse todos, los 22, una corte suplentes investigando una corte... ¿Y quién los investiga, además? Tendría que ser un magistrado suplente o un grupo de magistrados suplentes. Pero la investigación, ¿quién la debería, si se diera el caso, quién ordenaría? Tendría que ordenarla o presidencia de la corte o corte plena. Pero compuesta por los titulares. No. Normalmente uno esperaría que por prudencia le asignen la investigación a un magistrado suplente que se encargue de realizar la investigación. Hablando de esto, antes de agotar el tema, ¿qué le parece todo esto de la reelección del fiscal general? A mí me llamó la atención cómo cuando intentó meterse el Poder Legislativo, ¿verdad? Hay dos magistrados, no sé cuál o cuáles, dos magistrados que no rechazaron que se metiera el Poder Legislativo a la Corte. La lectura que hice yo de ese voto... 2022, es que, 22, perdón. Que lo que querían era tener la oportunidad de contestarle a los diputados que estaban incurriendo en una intromisión de poderes. No que estuvieran de acuerdo con lo que decían los diputados, sino que era abrir el espacio para poder contestar. Y 20 dijeron a palabras necias, oídos sordos, porque no le contestaron a los diputados. Pero ¿cómo ve usted esta intención de legisladores, que no es nueva, de estarse metiendo en decisiones que son meramente de la Corte? Creo que es un desconocimiento de cómo pueden ellos hacer las correcciones que crean que son necesarias a lo interno de la Corte. Los diputados pueden tener justificadas razones para creer que hay necesidad, por ejemplo, de revisar el mecanismo de elección del fiscal general, que hay razones suficientes para modificar competencias de Corte Plena, pero para eso tienen ellos la potestad de legislar, y es que no pueden convertirse en una especie de espada de Damocles sobre la Corte Plena, pretendiendo usar el poder político para entrometerse en decisiones administrativas o judiciales de Corte Plena. Y en esto, por ejemplo, si no estaban de acuerdo con la reelección de don Jorge, el tema no era salir a decirle a la Corte: yo, diputado, quiero que usted me dé una explicación, porque eso quiebra el principio de independencia de poderes. El tema es, si no están conformes con la forma en que se elige o se selecciona al fiscal general, haga una propuesta de modificación legal o una propuesta de modificación constitucional. Igual, se quejan mucho, por ejemplo, que la Corte o que los magistrados o que la Sala Constitucional, digamos que es una queja reiterada, pero uno no los ve atendiendo ni la reforma de la Sala Constitucional ni reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces hay inconsistencia por parte de los diputados a la hora de enfrentar este tipo de problemas, porque en lugar de hacerlo asumiendo sus competencias, pretenden hacerlo entrometiéndose en ámbitos que son absoluta y exclusivamente el resorte de la Corte Plena. ¿Alguien tiene alguna duda más en este tema? Para ir a la segunda pausa, regresamos. Nos queda pendiente el tema del presupuesto y yo quiero meterle un gol a don Ewald. Quiero hablar también del caso de don Óscar González. Son las 3:08. Vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. 3:14 de la tarde, nos quedan 11 minutos de programa. Estamos con don Ewald Acuña, nuestro analista judicial. A ver lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia. Ya hablamos del caso de Melvin Jiménez, hablamos del caso de Keylor Navas. Le metimos de gol a don Ewald el caso de la reelección del fiscal general. ¿Qué le parece el caso de Óscar
suspendido, fue destituido por parte de la Asamblea Legislativa. De hecho, la semana pasada se indagó ya el Ministerio Público en lo penal como sospechoso del delito de violación. Me parece que es una buena, actuación de parte de Corte Plena de evidenciar el problema, de enfrentarlo con una pésima solución, porque jurídicamente, aquí quiero aclararlo, jurídicamente tengo mis reservas de que la Asamblea pudiera revocarle el nombramiento de la manera que lo hizo. Pero pudo. Lo hizo. Ahí ya está pendiente un tema para resolverse por parte de la mayoría de los suplentes de la Sala Constitucional, y eventualmente es muy previsible que el tema llegue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por razones jurídicas, es decir, no hay reglas de juego. Tan extraña es la situación que el legislador y el legislador constitucional nunca previó la situación donde fuera posible que un magistrado enfrentara este tipo de hecho con la gravedad que tiene y con la consecuencia de que la Corte Plena pidiera su destitución. Entonces, que se crea una laguna que, bueno, habrá de solucionarse. Y me parece que Corte Plena hizo lo correcto en el sentido de investigar, indagar, rendir un informe y hacer una gestión que ya la Asamblea Legislativa tendrá que asumir sus responsabilidades si esa gestión era viable o no era viable. Es un tema por definirse. Pero el tema de que el Poder Judicial pidiera la destitución de su magistrado, es decir, la Corte acepta que los diputados puedan destituir a un magistrado. No, la Corte crea esa posibilidad al hacer la solicitud, pero en derecho público hay una regla. Solo se puede hacer aquello que esté expresamente contemplado en la ley, y no está contemplada ni en nuestra Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial la situación en que un magistrado sea necesario revocar el nombramiento. A mí me huele que usted cree que Costa Rica va a salir condenado. Sí, que en todo caso no me molesta, o sea, porque se hizo lo correcto y nos va a obligar a adecuar la legislación a situaciones como estas. Hay que entender que esta legislación viene desde 1970. Era impensable que un magistrado fuera cuestionado. Más impensable aún que se abriera una investigación a lo interno de la Corte, y mucho menos que hubiera necesidad de sancionarlo con la sanción más grave que se le aplicaría a cualquier otro funcionario, que es el despido. Pero eso les daba beneficios, los volvía casi estar por encima de la ley. Y están por encima de la ley porque todavía nadie ha presentado un proyecto de reforma ni de la Constitución Política ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial para situaciones en que los magistrados haya la necesidad de revocarles el nombramiento. Fue un procedimiento entonces inventado por los diputados. Creado por la Asamblea Legislativa, sí. Además, con un problema adicional, y es que al momento de la votación, al magistrado González, al exmagistrado González, no se le permitió hablar en el plenario, estando incapacitado. No es que no se le permitió porque no quiso, no, simplemente estaba incapacitado, y estando incapacitado apresuraron la votación, me parece que de una manera absolutamente inadecuada. ¿Se le violentó el debido proceso? ¿Usted creo cree que sí? Sí. Es mi criterio, habrá que ver qué resuelve primero la Sala Constitucional y eventualmente qué dirá la Corte. Hay una acción en la Sala Constitucional. Hay un amparo pendiente de resolverse. Sí, porque lo despidieron incapacitado. Exactamente. Y le echaron a perder la pensión incapacitado. Es que ese era el trasfondo. Había una urgencia por aprobar la destitución, la revocatoria del nombramiento antes de que cumpliera la edad o los meses, no estoy claro cuál era el punto, para poder optar por la pensión los días, del Poder Judicial. Sí, eran días, nada más, pero eso no es ensañarse contra alguien. Creo que sí, por eso es que la ausencia de reglas claras en este caso va a operar a favor del exmagistrado González. Bueno, pero aquí entramos a un problema de justicia. Digamos que efectivamente el Estado costarricense violó los derechos fundamentales del exmagistrado González. ¿Cuándo va a haber él retribuido su derecho? Cuando en el caso de don Alex Solís, la sala constitucional condena al Estado costarricense, ¿y ya para qué? Ya cuando le habían echado a perder toda la carrera a don Alex. Es que aquí yo a ver si me logro explicar. Aquí hay que hacer una diferencia importante. La justicia es un valor, y los valores no se alcanzan a través de las normas. Es decir, el régimen jurídico es normativo. De los operadores de derecho depende que se logre el valor justicia o no. Y eso, que suena tan simple, a veces se olvida en la práctica cotidiana. En este caso, me parece a mí que se atropelló el valor justicia simplemente en aras de
un eficientismo o, si se quiere, de un linchamiento público, que va a tener consecuencias económicas básicamente en relación al magistrado González, si no es que antes la Sala Constitucional declara con lugar el recurso de amparo, en cuyo caso crearía una situación complicada porque ya en este momento están en proceso de selección del magistrado que le va a sustituir en la Sala Primera. No deberían de esperarse en la Asamblea Legislativa que la Sala Constitucional resuelva. Me parece que Imagínese, lo estaban haciendo, pero que fue la Corte la que instó a la Asamblea Legislativa a que haga el nombramiento. Eso no le suena a ensañamiento. Es una posibilidad. Porque imagínese que la Sala Constitucional efectivamente dice, se declara con lugar, se anula la destitución del magistrado González, se reinstala en su cargo, ¿y qué pasa con el nuevo magistrado? Sería un nombramiento ineficaz. Eso es crear un absurdo jurídico. Me parece que lo prudente es esperar la resolución de la Sala Constitucional, que además no debería tardar porque se trata de una resolución por parte de la Sala integrada mayoritariamente por suplentes, porque inclusive se dio la situación de que don Fernando Cruz se le recusó, don Fernando rechazó la recusación, y el magistrado Salazar aceptó la recusación, y entonces quedó una sala mayoritariamente compuesta por magistrados suplentes para resolver el tema. Y otro tema, además de otro programa, las recusaciones. Sí. ¿Y por qué los magistrados son los que aceptan o no ser recusados? Porque es igual que cualquier otro juez. Es la misma regla para cualquier juez, incluyendo desde el juez de menor cuantía hasta el magistrado de cualquier sala. Él mismo decide si se recusa o no. Si se inhibe o no. Y si no está de acuerdo, hace un informe diciendo por qué no se inhibe, y serán sus compañeros los que decidan si se acoge o no la solicitud de la parte que le pide separarse del conocimiento. Los últimos 3 minutos, presupuesto del Poder Judicial. Creo que la Corte tiene que entender, y esto no es fácil y probablemente no haga gracia, pero la Corte tiene que entender que no es un mundo aparte ni separado de la realidad económica y de la realidad social y de la realidad política costarricense. Y eso significa que si todo el país tiene que hacer un esfuerzo por ahorrar recursos, un esfuerzo por socarse la faja, la Corte no puede alegar que tienen que darle un trato distinto o diferente. Me parece que la actitud de los diputados de hacer recortes y dejar que sea la Corte la que decidiera sobre qué hacían recaer esos recortes era un chance donde la Corte podía decidir, bueno, aquí me parece que podríamos hacer un recorte o no. Decidieron no tomarlo y entonces quedó en manos de los diputados hacer los recortes, insisto, donde obviamente el sistema de administración de justicia es carísimo, y es que me parece que hay poca transparencia en la información a la hora de indicar que la Corte no es solo los tribunales, es el OIJ, que es muy caro de mantener, es el Ministerio Público, que también tiene un costo alto, es la Defensa Pública, que también tiene un costo alto, y una multiplicidad de oficinas que se han ido creando cada vez que aparece una ley en la Asamblea Legislativa, que le recargan funciones al Poder Judicial sin asignarle contenido presupuestario, y entonces ponen al Poder Judicial en situaciones muy penosas. Don Eduardo, ¿usted cree que en ocasiones como en esta del presupuesto la Corte se cree como el Olimpo? Sí. Yo sé que choca, y a los señores magistrados les choca, que era una frase que se usaba antes con cierta frecuencia para referirse a la Corte Plena como el Olimpo, pero me parece que aquí faltó un poco de inteligencia emocional de entender que la Corte tiene que hacer el mismo esfuerzo que el resto del aparato estatal en contraer el gasto, porque lo cierto es que el país está en una situación fiscal difícil y la Corte no tiene por qué mantenerse inmune a esa realidad. Bueno, yo en este punto sí le quería consultar algo, y es si en los aspectos administrativos, ¿no cree usted? Vamos a ver, los magistrados de Corte Plena son jueces, ¿verdad? Son los jueces superiores del Poder Judicial. Esa debería ser su principal función. Ahí va. ¿No cree usted que debieran de dedicarse a su labor jurisdiccional y dejar los asuntos administrativos del Poder Judicial en el Consejo Superior? Esa fue la idea de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que en su momento impulsó don Edgar Cervantes y después también reforzó don Luis Paulino Mora. Lo cierto es que cuando uno conoce la realidad de la carga laboral de un magistrado de cualquier sala, tiene una inmensa recarga de labores administrativas que le roban tiempo a lo que es primordial y es la función jurisdiccional. Es decir, actuar como jueces. Los magistrados primero que nada tienen que ser jueces,
y luego administradores. Y aquí valga la nota entre comillas de que los abogados, salvo que tengamos preparación específica, no somos administradores. A veces se puede incurrir en un exceso de confianza de creer que se tienen capacidades para todo y no es así. Me parece que efectivamente hay que reforzar el Consejo Superior del Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con lo administrativo para descargar las labores de los magistrados y se puedan ocupar con mucha prioridad en el tema jurisdiccional. Sí, porque los magistrados finalmente son, por ejemplo, los que tienen que ver nombramiento de suplentes en la Conchinchina. Pero es que además existen una innumerable cantidad de comisiones y cada comisión es presidida por un magistrado que tienen funciones básicamente de carácter administrativo. Y un problema adicional que yo sí he señalado desde hace muchos años y es a veces digamos, la tendencia de la Corte de querer legislar. Entonces generar proyectos de ley que envía a la Asamblea Legislativa y curiosamente ahí sí la Asamblea Legislativa nunca discute lo que viene del Poder Judicial y lo aprueba con relativa facilidad. Cuando la reforma procesal o la reforma de la ley sustantiva debería en principio surgir en la Asamblea Legislativa y consultarse al Poder Judicial, no al revés. Bueno, no, igual, muchas gracias. A ustedes. Disfrutamos mucho y yo aprendí mucho hoy en el programa. ¿Cómo no? Aprendimos bastante. Con don Ewell siempre se aprende. Gracias. Sí, don Ewell, gracias por estar con nosotros, Giselle, Alex. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Sin embargo, desde las 6 en punto estaremos a través de las redes, llevándoles a ustedes los detalles de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Además, a las 7 tendremos información en vivo desde el Teatro Nacional. Y mañana matices con el tema no podría ser otro, que es el Plan Nacional de Desarrollo. 3:26. Feliz tarde. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.